La casa estaba demasiado silenciosa para ser verdad. Benjamín Ben Ortega, un magnate mexicano-americano de 38 años, fundador de una startup de IA en Austin, Texas, sentía el aire pesado en el otoño de 2024. Había llegado a casa temprano, despidiendo al chofer y el vuelo de regreso de Dallas después de un pitch de negocios sorprendentemente rápido. El plan era sorprender a Amalia, su esposa madrileña de 35 años, y quizás a su madre, doña Sandra, una señora ciega de 70 años que vivía con ellos. Pero lo que encontraría cambiaría para siempre su vida. El lujo de la mansión en Westlake Hills parecía sofocante. Cada cuadro en la pared, cada pieza de diseño gritaba la riqueza que Ben había construido desde cero. Sin embargo, faltaba el calor que doña Sandra, con su fe inquebrantable y sus rezos bajos, solía traer. Le extrañó la ausencia de cualquier ruido proveniente de la cocina, donde su madre generalmente preparaba tés de hierbas o escuchaba la radio. Un presentimiento helado le apretó el pecho. Si alguna vez has sentido esa punzada de que algo anda horriblemente mal, incluso sin tener pruebas, entiendes la agonía que Ben experimentaba. Lo que él no sabía era que aquel silencio era solo el preludio de una pesadilla. Ben caminó con pasos lentos y cautelosos por el pulido pasillo, sus zapatos de cuero suave amortiguando cualquier sonido que pudiera delatar su presencia. El olor a algo quemado, un aroma acre y metálico que no lograba identificar, flotaba en el aire, mezclándose con el perfume dulce y empalagoso de las orquídeas que Amalia tanto amaba. Apretó los puños, sintiendo el sudor frío escurrir por la palma de sus manos, mientras la tensión en su pecho se transformaba en un dolor agudo. Cada fibra de su ser clamaba para que aquello fuera solo un engaño, una broma de mal gusto del destino. Pero la intuición, un susurro persistente y gélido, decía que la realidad sería mucho más cruel. Si estás siguiendo esta historia y sientes un escalofrío en la espalda, comparte en los comentarios desde qué ciudad y hora nos estás viendo ahora. Deja tu like y ayuda a difundir este mensaje. Al acercarse a la puerta de la cocina, semiabierta, Ben escuchó un sonido. No era el murmullo de una conversación, ni el familiar tintineo de cacerolas, sino un golpe sordo, repetitivo, seguido por un gemido bajo y ahogado que le heló la sangre en las venas. Se detuvo, el corazón latiéndole desbocadamente contra las costillas, el aire atrapado en sus pulmones. La mente de Ben, acostumbrada a descifrar algoritmos complejos y a predecir tendencias de mercado, ahora se negaba a procesar el escenario que se desarrollaba del otro lado de aquella madera. Amalia, la mujer elegante y sofisticada que había conocido en un MBA en Boston, parecía incapaz de tal crueldad. Sin embargo, el sonido inconfundible del rodillo de masa español de su familia, un regalo de bodas, resonaba en la habitación. Lo que vería a continuación sería una escena que nunca más podría borrar de su memoria. Ben espió por la rendija. La escena que se desarrollaba ante él fue un puñetazo en el estómago, de esos que te dejan sin aire y con el cuerpo paralizado. Amalia, su esposa, estaba de espaldas a él, pero la furia en sus hombros tensos y el movimiento repetitivo de sus brazos eran inconfundibles. En sus manos, el rodillo de masa español, antes un símbolo de tradición y compartir, ahora era un arma brutal. Doña Sandra estaba encogida en el suelo, un pequeño montón de huesos y telas, intentando inútilmente protegerse de los golpes que caían como granizo. Sus gemidos eran casi inaudibles, mezclados con el sonido amortiguado de los impactos y las palabras duras que Amalia profería, en un español cargado de rabia y desprecio. El aire en la cocina parecía haberse vuelto denso, sofocante, cargado del dolor y la crueldad que se desarrollaba ante los ojos incrédulos de Ben. Una rabia fría comenzó a burbujear dentro de él,
mezclándose con la incredulidad y el shock. Las palabras de Amalia, antes un murmullo, se hicieron más claras, cortando el silencio de la cocina como cuchillos afilados. Tu ceguera es una carga, una señal de brujería que bloquea mi útero, gritaba, repitiendo las supersticiones que Ben sabía que habían sido insufladas por Jennifer Jenny Ruiz, la influencer de moda latina y amiga tóxica de Amalia. Con cada golpe, la voz de Amalia ganaba un tono más histérico, mientras doña Sandra se encogía aún más, protegiendo la cabeza con sus brazos delgados. Ben sintió un nudo en la garganta, una mezcla de pánico y náusea. La imagen de su madre, tan frágil y dependiente, siendo agredida por la mujer que él había jurado amar y proteger, era insoportable. Sus pensamientos se convirtieron en un torbellino. ¿Cómo pudo? ¿Cómo fui tan ciego? Lo que él no sabía era que detrás de la brutalidad de aquel momento había una historia de meses de abuso velado, soportado en silencio por amor y lealtad. Ben espió por la rendija de la puerta de la cocina y lo que vio lo golpeó como un rayo, destrozando cualquier vestigio de duda que aún pudiera tener. La escena ante él fue un puñetazo en el estómago, de esos que te dejan sin aire y con el cuerpo paralizado, incapaz de reaccionar. Amalia, su esposa, estaba de espaldas a él, pero la furia en sus hombros tensos y el movimiento repetitivo de sus brazos eran inconfundibles, brutales. En sus manos, el rodillo de masa español, un objeto tan mundano, antes un símbolo de tradición, de comidas compartidas y, él pensó, de un futuro juntos, ahora era un arma contundente, usada con una violencia que él jamás imaginó que ella pudiera poseer. Doña Sandra estaba encogida en el suelo, un pequeño montón de huesos y telas, intentando inútilmente protegerse de los golpes que caían sobre ella como granizo, implacables y dolorosos. Sus gemidos eran casi inaudibles, susurros de dolor y desesperación mezclados con el sonido amortiguado de los impactos y las palabras duras que Amalia profería, en un español cargado de rabia, desprecio y una crueldad que él no reconocía. El aire en la cocina parecía haberse vuelto denso, sofocante, cargado del dolor y la abyección que se desarrollaba ante los ojos incrédulos de Ben. Una rabia fría comenzó a burbujear dentro de él, mezclándose con la incredulidad y el shock, amenazando con explotar. Sintió el sabor amargo de la desesperación en la boca, mientras la imagen de su madre, tan frágil, tan ciega, tan dependiente, siendo agredida por la mujer que él había jurado amar y proteger, se grababa indeleblemente en su mente. Era insoportable. Las palabras de Amalia, antes un murmullo indistinto, se hicieron más claras, cortando el silencio pesado de la cocina como cuchillos afilados, cada sílaba cargada de veneno. Tu ceguera es una carga, una señal de brujería que bloquea mi útero, gritaba la voz estridente y descontrolada, repitiendo las supersticiones descabelladas que Ben sabía que habían sido insufladas por Jennifer Jenny Ruiz, la influencer de moda latina y amiga tóxica de Amalia, una mujer cuya influencia él ahora percibía como corrosiva y destructiva. Con cada golpe, la voz de Amalia ganaba un tono más histérico, más inhumano, mientras doña Sandra se encogía aún más, un espectro de dignidad intentando protegerse, cubriendo la cabeza con sus brazos delgados y llenos de venas, esperando el fin de aquella tortura. Ben sintió un nudo gigante en la garganta, una mezcla paralizante de pánico, náusea y un dolor profundo en el corazón. La visión de su madre, tan indefensa, siendo brutalmente atacada por la mujer que él había llevado a su casa, a su vida, a su familia, era una aberración. Sus pensamientos se convirtieron en un torbellino caótico de preguntas sin respuestas. ¿Cómo pudo? ¿Cómo fui tan ciego para no darme cuenta de esto? ¿Qué tipo de monstruo traje a la vida de mi madre?
Lo que él no sabía era que, detrás de la brutalidad impactante de aquel momento, había una historia de meses, quizás años, de abuso velado, de ofensas sutiles y crueldades diarias, todo soportado en silencio por doña Sandra, que callaba por amor, por lealtad y por el deseo desesperado de no estorbar el matrimonio de su hijo. El primer impulso de Ben fue avanzar, arrancar a Amalia de cerca de su madre y hacerla pagar por cada golpe, por cada palabra cruel. Pero él vaciló, una fracción de segundo quizás, pero tiempo suficiente para que la lógica fría de un empresario de éxito se superpusiera al desespero del hijo. Necesitaba pruebas, una forma de exponer la verdad detrás de la fachada perfecta que Amalia había construido para el mundo. El celular en su bolsillo parecía una extensión de su mano, pero temblaba tanto que casi lo dejó caer. Con los dedos temblorosos logró activar la cámara, apuntando a la escena grotesca, sintiéndose un voyeur en su propia pesadilla. Cada clic, cada segundo de grabación era una puñalada en su alma, un testimonio de la traición y la crueldad que se desvelaba ante sus ojos. Se preguntaba, ¿cuántas personas viven bajo la ilusión de una relación perfecta, mientras en bambalinas la verdad es un monstruo cruel? Amalia, ajena a la presencia silenciosa de su esposo, continuaba su furia. Con cada respiración entrecortada, derramaba más odio, revelando una faceta que Ben jamás imaginó que existiera. El rodillo de masa descendía repetidamente, con una fuerza que parecía venir de un lugar oscuro e incontrolado. Doña Sandra, exhausta y herida, ya no gemía, solo se encogía, aceptando el dolor con una resignación que desgarraba el corazón de Ben. La imagen de su madre, que siempre había sido un pilar de fuerza y fe para él, ahora reducida a aquella fragilidad, encendió una llama de furia controlada dentro de Ben. Sabía que necesitaba actuar, pero no de forma impulsiva. Necesitaba asegurarse de que Amalia jamás volvería a tocar a su madre. Lo que Ben no sabía era que esta escena era solo la punta del iceberg de un sufrimiento silencioso que su madre venía soportando durante meses. Con el corazón martillando en el pecho, Ben finalmente derribó la puerta de la cocina, su presencia abrupta congelando a Amalia en medio de un golpe. El rodillo de masa cayó con un golpe seco al suelo, rodando y deteniéndose cerca de los pies de doña Sandra, quien levantó la cabeza aturdida, sus ojos ciegos fijos en el punto donde sentía la presencia de su hijo. El rostro de Amalia, antes contorsionado por la furia, se transformó en una máscara de shock y pavor al ver a Ben, la prueba viva de su crueldad, parado allí con el celular aún apuntado en su dirección. El silencio que siguió era pesado, cortado solo por la respiración entrecortada de doña Sandra y los sollozos reprimidos de Ben. Se acercó a su madre, arrodillándose junto a ella, ignorando completamente a Amalia. La mano de doña Sandra buscó la suya, agarrándola con una fuerza sorprendente para alguien tan frágil, una petición silenciosa de ayuda y protección que Ben sintió hasta el alma. La visión del rostro magullado de su madre, con un corte en la frente y un hematoma morado formándose en el lado de su cara, hizo que una lágrima corriera por el rostro de Ben, mezclándose con la rabia y el dolor. Ben se levantó, su madre aún sujetando su mano con fuerza, y miró a Amalia con una expresión que ella nunca antes había visto. No era pura rabia, sino una mezcla de decepción abismal y asco. Lo vi todo, Amalia. Todo. La voz de Ben era ronca, apenas un susurro, pero cargada de una autoridad que silenció cualquier intento de defensa o justificación por parte de ella. Amalia intentó balbucear algo, pero las palabras parecían atrapadas en su garganta, dándose cuenta del impacto de sus acciones al ser descubiertas. Sin decir nada más a su esposa, Ben ayudó cuidadosamente a doña Sandra a levantarse, apoyándola con una ternura que contrastaba con la frialdad que mostraba hacia Amalia.
Cada paso hacia la puerta era una eternidad, un adiós silencioso a una vida que él creía haber construido con amor y confianza. Sabía que el camino a seguir sería doloroso, pero no había vuelta atrás. Si esta historia te está conmoviendo, deja tu like y compártela con alguien que necesite una dosis de coraje. Lo que Ben no sabía era que el viaje al hospital sería revelador, sacando a la luz verdades aún más sombrías. El coche de Ben rasgó la carretera entre Austin y Houston, los 90 minutos de viaje pareciendo una eternidad bajo el peso de aquel día caótico. Doña Sandra estaba encogida en el asiento del pasajero, envuelta en una manta que Ben tomó a toda prisa. El llanto de ella era silencioso, casi imperceptible, pero los pequeños temblores en su cuerpo hablaban más alto que cualquier grito. Ben conducía con una furia contenida, la mente en ebullición, intentando procesar la avalancha de emociones. La imagen del rodillo de masa cayendo, el sonido amortiguado de los golpes, las palabras crueles de Amalia, todo se repetía en un bucle infernal. Miraba de reojo a su madre, el rostro hinchado y marcado, y la culpa lo consumía. ¿Cómo pudo no darse cuenta? ¿Cómo pudo estar tan ciego al sufrimiento de ella, inmerso en su propia burbuja de éxito y ambición? Era una falla imperdonable, un agujero negro en su percepción, y el dolor de no haber protegido a su madre antes lo carcomía por dentro. En el Memorial Hermann Hospital en Houston, la sala de espera de la UCI era un purgatorio de ansiedad. Doña Sandra estaba siendo atendida por la doctora Adriana Morales, una obstetra mexicano-americana de mirada calma y voz suave, pero con una autoridad inconfundible. Ben deambulaba por la sala, el celular pesado en el bolsillo con las pruebas de la agresión, sintiendo el peso del mundo en sus hombros. Cuando la doctora Morales finalmente vino a hablar con él, su semblante era grave. Su madre está estable, Benjamín, pero su cuerpo muestra señales de agresiones recurrentes, hematomas antiguos, marcas. La voz de ella era cautelosa, pero las palabras golpearon a Ben como un mazazo. La doctora explicó que, durante el examen, doña Sandra, en su dulzura y lealtad, había finalmente confesado. Ella dijo que soportaba ofensas y agresiones desde hacía meses, para no estorbar el matrimonio de ustedes. La revelación rasgó el velo de ignorancia de Ben, exponiendo la extensión de la crueldad y el sacrificio silencioso de su madre. Sus pensamientos gritaban, «¡Meses! ¿Cómo pude ser tan ciego?». Lo que él no sabía era que esa revelación impulsaría una decisión que cambiaría no solo su vida, sino también la de Amalia, de formas que ella jamás podría prever. 2 días pasaron en un borrón de dolor, rabia y planificación meticulosa. Ben se negaba a salir del hospital, durmiendo en un sillón incómodo junto al lecho de su madre, quien, aunque recuperándose físicamente, aún llevaba las cicatrices invisibles del abuso. Pasaba horas revisando las pruebas en el celular, los videos, las fotos de los hematomas, las palabras susurradas de su madre que la doctora Adriana había registrado en su expediente. Con cada nueva evidencia, la imagen de Amalia se desintegraba aún más en su mente, revelando un pozo de crueldad que él jamás había imaginado que existiera bajo el barniz de su elegancia. Ben, quien siempre valoró la discreción en sus negocios, sabía que la situación ahora exigía una exposición pública, no por venganza, sino por justicia y para proteger a su madre. Necesitaba una declaración que fuera inquebrantable, que desenmascarara a Amalia de forma irremediable, y sabía que no podría hacerlo solo. Fue entonces cuando Ben tuvo una idea. Le pidió a la doctora Adriana que lo acompañara a una conferencia de prensa improvisada frente al hospital, llamando la atención de Univisión y otros medios de comunicación latinos. Con la doctora Adriana a su lado, representando la credibilidad médica y la voz de la razón, Ben inició su declaración. No dudó,
no suavizó las palabras. Con la voz firme, aunque el temblor interno aún estuviera allí, anunció la separación inmediata de Amalia de la Vega, detallando la agresión brutal que su madre había sufrido y las evidencias que poseía. La doctora Adriana confirmó la extensión de las heridas y el historial de abuso, añadiendo un peso irrefutable a las acusaciones. Mientras las cámaras parpadeaban incesantemente, Ben también reveló que había retirado todo el acceso de Amalia a la mansión en Westlake Hills y a las acciones de su empresa de IA. La decisión fue rápida, decisiva e implacable, separando a Amalia de su vida y de su patrimonio con la misma frialdad con que ella había agredido a su madre. Lo que él no sabía era que esa conferencia sería solo el primer dominó en caer en la caída vertiginosa de Amalia. La noticia de la conferencia de prensa de Ben resonó como un trueno, primero en los noticieros latinos y luego cobrando fuerza en todo el panorama mediático. Para Amalia, la revelación fue un golpe abrumador, un terremoto que deshizo la vida cuidadosamente construida que ella exhibía. Sin una green card propia, su permanencia en Estados Unidos dependía directamente de la visa de cónyuge, y ahora, con el divorcio inminente y la exposición de sus crímenes, se vio en una situación precaria, de repente sin suelo. La mansión en Westlake Hills, antes su reino de lujo y apariencias, se convirtió en una prisión vacía antes de que se viera obligada a salir. Llamó desesperadamente a Jenny, la amiga influencer de Miami, buscando consuelo o al menos una estrategia de relaciones públicas. La voz de Jenny, sin embargo, estaba fría, distante, y sus excusas eran vacías. Amalia sintió el sabor amargo del abandono, dándose cuenta de que su red de apoyo era tan frágil como su propia moralidad. Lo que ella no sabía es que el juicio más severo aún estaba por venir, y la esperaba del otro lado del océano. Obligada a regresar a Madrid, Amalia enfrentó un infierno que superaba cualquier pesadilla. La familia de la Vega, tradicional y orgullosa, estaba en shock y avergonzada. Los tabloides españoles, sedientos de escándalos, no perdieron el tiempo en desmenuzar cada detalle de su caída, pintándola como la princesa española que había caído en desgracia. Los titulares eran brutales, y las puertas que antes se abrían para ella ahora se cerraban con estrepito. La presión estética y el culto a la apariencia que Jenny tanto predicaba y Amalia tanto perseguía se convirtieron en una ironía cruel. Su rostro, antes impecable, ahora reflejaba la angustia y la desesperación de su nueva realidad. Intentó esconderse, pero no había a dónde ir. La sombra de lo que había hecho la perseguía por todas partes. Amalia estaba aislada, sola, con las consecuencias de sus acciones desmoronándose sobre ella. Si alguna vez te has sentido completamente desamparado y sin salida, puedes imaginar la desesperación que Amalia sentía, pero el fondo del pozo, aunque doloroso, muchas veces es el punto de partida para el verdadero cambio. En su desesperación, Amalia hizo lo que parecía ser el último intento de salvación. Buscó a Jenny Ruiz, quien ahora estaba en un evento en CDMX, Ciudad de México. Voló allí con la esperanza de encontrar algún tipo de consuelo, o al menos una aliada en medio de su ruina. Pero el encuentro fue aún más devastador que el rechazo inicial de Jenny por teléfono. La influencer, siempre impecable en su apariencia y distante en su empatía, finalmente reveló la verdad detrás de su fachada de amiga. Con una sonrisa fría y calculadora, Jenny admitió: «Siempre quise ver caer a la princesa española. Lo tenías todo y no lo valorabas. Tu mundo perfecto era insufrible». Las palabras de Jenny, cargadas de una envidia largamente contenida, golpearon a Amalia con la fuerza de un mazazo. Era la prueba de que la envidia ajena, alimentada por las redes sociales y la superficialidad, puede ser tan corrosiva como la propia maldad.
Amalia percibió entonces que su amiga era en realidad su mayor enemiga. Aquella confesión brutal de Jenny fue el fondo del pozo para Amalia. Quebrada, humillada y sin más a dónde correr, se vio ante un espejo distorsionado que reflejaba todas sus elecciones equivocadas. La imagen de doña Sandra, encogida en el suelo, y las palabras crueles que ella misma había proferido, salieron a la luz con una claridad dolorosa. Fue entonces, en medio de la oscuridad de su propia alma, cuando una chispa de conciencia comenzó a brillar. Amalia sabía que necesitaba cambiar, no para reconquistar lo que había perdido, sino para reconectarse con algo más profundo, algo que el lujo y las apariencias habían sofocado. Era una oportunidad de redención, quizás la única que le quedaba. El dolor cruel de aquel momento sería el catalizador para una decisión que cambiaría completamente el rumbo de su vida, llevándola a un lugar y a un propósito que ella jamás imaginaría. La decisión llegó de forma inesperada, un destello de claridad en medio del caos. Amalia, sin tener ya nada que perder y con el alma clamando por un nuevo propósito, encontró un folleto descolorido sobre una ONG en Oaxaca, México, que asistía a mujeres zapotecas en comunidades rurales. La idea de cursar enfermería obstétrica allí, ayudando en partos de riesgo y lidiando con la vida en su forma más cruda y esencial, parecía un llamado que no podía ignorar. Dejó atrás el glamour de Madrid y Miami, las presiones sociales y las falsas amistades, y se sumergió de lleno en una realidad completamente diferente, desprovista de lujo, pero rica en humanidad. Era un renacimiento, un camino hacia la redención que ella había profanado. Allí encontraría una versión de sí misma que el miedo y la envidia habían aprisionado. En Oaxaca, la vida de Amalia fue redefinida. Las manos que antes sostenían joyas y copas de champán ahora se dedicaban a medir presiones, a consolar a mujeres embarazadas y a traer nuevas vidas al mundo bajo condiciones muchas veces precarias. Las noches eran largas, los desafíos inmensos, y el confort al que estaba acostumbrada era un recuerdo distante. Pero con cada parto asistido, con cada sonrisa de una madre agradecida, una parte del alma de Amalia comenzaba a cicatrizar. La princesa española se estaba convirtiendo en una mujer fuerte, resiliente, con un propósito verdadero que la alejaba de la vanidad y la superficialidad que antes la consumían. Aprendió a escuchar el cuerpo, a confiar en sus instintos y, sobre todo, a tener empatía. Si este viaje de transformación te inspira, no dejes de darle me gusta y compartir este video. Amalia aún no lo sabía, pero su pasado estaba a punto de reencontrarse con su presente de una forma sorprendente, y ese encuentro sellaría su camino hacia el perdón. El verano de 2025 trajo consigo un calor húmedo a Oaxaca, pero también una brisa de esperanza. Amalia estaba en una pequeña aldea zapoteca ayudando en un parto complicado, cuando vio a una figura familiar acercarse. Era la doctora Adriana Morales, la misma médica que había cuidado de doña Sandra en el hospital en Houston. El corazón de Amalia dio un salto, una mezcla de aprensión y una extraña sensación de paz. La doctora Adriana traía consigo no solo la memoria del pasado doloroso, sino también una sorpresa que lo cambiaría todo. Llevaba en sus brazos dos pequeños bultos, envueltos en mantas coloridas, y una sonrisa que irradiaba calor. Benjamín, el hombre que ella había herido tan profundamente, se había convertido en padre. La doctora Adriana se acercó a Amalia con la mirada gentil pero firme. «Amalia, estas son las gemelas de Benjamín», dijo ella, revelando los rostros adormecidos de las bebés. Amalia sintió un nudo en la garganta, una mezcla de emociones complejas. Sorpresa, una punzada de tristeza por lo que podría haber sido y una inmensa gratitud por aquella nueva vida.
La médica continuó, su voz suave pero cargada de sabiduría. Doña Sandra me pidió que viniera. Ella te ha perdonado, Amalia, y me pidió que te dijera que la verdadera esterilidad no estaba en el cuerpo, sino en el corazón contaminado por el miedo y la envidia. La sanación empieza cuando uno deja de escuchar el ruido ajeno y elige la paz. Las palabras de la doctora Adriana, haciendo eco de la creencia católica de doña Sandra y la sabiduría ancestral de aquellas tierras, fueron un bálsamo para el alma de Amalia. El perdón, antes impensable, había llegado, no como un regalo, sino como la cosecha de su propia transformación. Aquel momento era la prueba de que la verdadera redención no está en olvidar el pasado, sino en aprender de él y seguir adelante. Aquel día en Oaxaca, bajo el sol fuerte y la brisa que traía el olor a tierra y vida, Amalia sintió una paz que nunca había experimentado en los lujosos pasillos de su antigua vida. Las palabras de la doctora Adriana y el perdón de doña Sandra no eran solo un alivio, eran la confirmación de que su viaje de transformación no había sido en vano. Sostuvo a las gemelas de Benjamín en sus brazos, sintiendo el calor de los pequeños cuerpos, el olor a bebé, y una ola de ternura la invadió. No había resentimiento, solo una profunda gratitud por la vida que se renovaba ante sus ojos. Era como si el universo le estuviera dando una segunda oportunidad, no para reescribir el pasado, sino para construir un futuro diferente, basado en compasión y servicio. La doctora Adriana, con su sabiduría serena, observó a Amalia con las gemelas y una sonrisa de aprobación se dibujó en sus labios. No somos lo que hicimos ayer, Amalia, y sí lo que elegimos hacer mañana, reiteró, las palabras haciendo eco de la esencia de la redención. Esa frase, que se convertiría en un mantra para Amalia, resumía la profundidad del viaje humano, la capacidad de resurgir, de aprender de los errores y de elegir un nuevo camino independientemente de las caídas. Amalia había encontrado su propósito no en la búsqueda de una felicidad superficial, sino en la entrega al prójimo, en la humildad de servir. Lo que ella no sabía era que esa nueva vida, desprovista de bienes materiales, la llevaría a una riqueza interior mucho mayor que cualquier fortuna. La visita de la doctora Adriana y la bendición del perdón de doña Sandra solidificaron el nuevo propósito de Amalia. Ya no era la mujer consumida por la envidia y el miedo, que buscaba validación en bienes materiales y en la aprobación ajena. Ahora, en medio de la simplicidad de las comunidades zapotecas, encontró una riqueza que el dinero jamás podría comprar: la conexión humana, la humildad de servir y la alegría genuina de hacer la diferencia. Las cicatrices del pasado no desaparecieron, pero se transformaron en lecciones, en escalones para una versión más auténtica y compasiva de sí misma. Había cambiado los salones concurridos de Miami y Madrid por los caminos de tierra de Oaxaca, y percibía que la vida, en su esencia más pura, era mucho más recompensadora. Las manos de Amalia, antes acostumbradas a la inactividad del lujo, ahora estaban callejadas y fuertes, llevando la sabiduría de los partos y el cuidado de las madres y los bebés. La experiencia en Oaxaca no era solo un trabajo, era su penitencia y su redención. Aprendió que la verdadera felicidad no reside en tener, sino en ser, en contribuir y en curar las heridas, tanto las de los demás como las suyas propias. El reflejo en el espejo ya no era el de una princesa vacía, sino el de una mujer en paz, con ojos que transmitían una nueva profundidad y un alma finalmente llena de un propósito verdadero. La vida en Oaxaca, lejos del juicio de los tabloides y las redes sociales, era la prueba viva de que la sanidad y la felicidad pueden encontrarse en las elecciones más simples, siempre que se hagan con el corazón.
Cada día en Oaxaca, Amalia se sentía más conectada con la tierra, con la gente, con la vida. Cambió los tacones altos por sandalias polvorientas, los bolsos de diseñador por mochilas llenas de suministros médicos, y las cenas sofisticadas por comidas simples y compartidas a la luz de la fogata. La vanidad, antes una armadura, se desmoronó, revelando una mujer fuerte y resiliente. Aprendió a apreciar el canto de los pájaros al amanecer, el olor de la lluvia en la tierra seca y la belleza de las sonrisas genuinas. La vida en Austin y Madrid parecía un sueño lejano, una ilusión de felicidad que había perseguido en vano. Ahora, con cada mano que sostenía, con cada vida que ayudaba a traer al mundo, Amalia se redescubría a sí misma, lejos de los focos y los juicios. La verdadera libertad no estaba en la riqueza, sino en la ausencia de amarras que la ataban a una vida vacía. Amalia había encontrado su lugar, su paz y un propósito que la llenaba de una forma que el lujo jamás logró. La doctora Adriana, al partir, dejó más que el mensaje de perdón. Dejó la certeza de que la transformación era posible, incluso para aquellos que parecían perdidos. La historia de Amalia era un recordatorio de que el sufrimiento, por más desgarrador que sea, puede ser el catalizador para el mayor de los cambios. Ya no era la princesa española que cayó, sino la mujer que se rehizo de las cenizas, más fuerte y más humana. La vida la había despojado de todo, solo para devolverle lo esencial, su propia esencia. Y esa esencia, desprovista de miedo y envidia, era finalmente libre para florecer. La historia de Amalia es un poderoso recordatorio de que la redención no es un camino fácil, pero siempre es posible. Ella enfrentó la oscuridad dentro de sí, las consecuencias de sus acciones, y eligió la luz del servicio y la compasión. Su viaje de Madrid a Oaxaca, pasando por el dolor y la humillación, culminó en una paz que el dinero y la vanidad jamás pudieron proporcionar. Si te conmovió esta narrativa de giro y superación, y crees en el poder de la transformación humana, suscríbete al canal para no perderte ninguna historia inspiradora como esta. La verdadera esterilidad no estaba en el cuerpo, sino en el corazón contaminado por el miedo y la envidia. La sanidad, la paz y el propósito surgen cuando se abandona el ruido externo y se elige el camino de la luz. La verdad oculta es un proyecto independiente, sin ningún patrocinio. Nuestro único apoyo viene de ustedes, de nuestra comunidad que se engancha y comparte. Te invitamos a ver otros videos, darles like, comentar, compartir y por supuesto suscribirte para que podamos seguir trayendo más historias que remueven el alma e inspiran la reflexión. Juntos podemos difundir la verdad y la esperanza.